pueden tener algún efecto positivo las protestas de la gente que se indigna por los ataques de países como Israel, pero no por los crímenes de Hamás o del gobierno ruso. Mira, ahí yo en estos últimos días he tenido un problema. Es cierto que el gobierno de Israel está actuando de una manera absolutamente inaceptable, brutal, criminal, no diría yo genocida, porque el genocidio tiene una definición y seguimos utilizando palabras fuera de su definición para hacer las cosas más emocionantes, y lo está haciendo mucha gente en ambos lados, Pero está cometiendo crímenes gravísimos el gobierno de Israel, debido a que Hamás fue y mató a 1,300 civiles inocentes, no todos israelíes además, ¿no? De lo cual ya nadie se acuerda, o ya muy poca gente se acuerda de los muertos en el ataque de Hamás. Si Hamás quería obtener una reacción brutal del gobierno de Israel, triunfó enormemente sobre esos 1,300 cadáveres. Pero sobre todo, tanto Hamás como los defensores de Hamás, no del pueblo palestino, y el gobierno de Israel están haciendo muchísimo para fomentar el antisemitismo en el mundo. Y estoy viendo un resurgimiento del antisemitismo absolutamente brutal en todos lados. Que hay una reacción también en contra de los musulmanes, la hay. Y tuvimos en Estados Unidos el caso de un loco que asesinó a un niño de 7 años a puñaladas porque el niño era musulmán, cosa que es absolutamente delirante, inaceptable, criminal, cruel. Pero el antisemitismo está a la orden del día. Como yo le he contado en muchas ocasiones, la gente cree que soy judío, que nunca lo fui, no lo soy, ni por cultura, ni por relaciones con el pueblo judío, ni con la religión, ni con nada. Pero como tengo un apellido, mi padre adoptivo era un hombre de origen judío, polaco, que ni siquiera practicaba la religión. Tengo su apellido, entonces la gente me ataca por ser judío. Pero últimamente en YouTube ha sido de Rausjuden y cosas así. Dicho, Rausjuden es fuera judíos en alemán. Que dices tú, esto está peor que lo habitual. Siento que es un problema muy, muy grave, porque se ha logrado que se olvide el ataque original de Hamás. Se ha logrado que se olvide que hoy todavía Hamás sigue lanzando cohetes contra la población civil israelí todo el día, todos los días. Tiene unos arsenales que le permiten seguir, está atacando hoy, pero eso no sale en los medios, y sí salen los brutales, increíbles ataques israelíes. Pero también se está dando esta cuestión de que la gente está predispuesta a creer en cualquier cosa que se diga sobre Israel, y el caso del hospital que finalmente fue víctima de un cohete de la yihad islámica que se dañó en el transcurso de su viaje hacia Israel y cayó en el aparcamiento del hospital, y donde el Ministerio de Sanidad palestino, que es Hamás, porque el gobierno desde 2006, el gobierno de la Franja de Gaza, que no la Autoridad Nacional Palestina, es Hamás, y Hamás anunció que había 500 muertos, y mucha gente lo repitió sin detenerse un segundo a decir, espérate, ¿esto será cierto o no será cierto? Tenemos que ser escépticos y no creer lo que cuenta Hamás, y al mismo tiempo tenemos que exigir al gobierno de Israel que deje entrar a la prensa independiente, a la prensa libre. De esto se quejaba Manu Bravo, que ha estado en este canal, se quejaba Manu Bravo de que no los dejan entrar a la Franja de Gaza a informar de lo que realmente está ocurriendo. Entonces toda la información que nos llega o es de Israel o es de Hamás, del gobierno de Israel, no de Israel, del gobierno de Israel y de Hamás, y no es fiable ninguna. No es fiable ninguna, y no debería la gente agarrarse de cualquier información para decir en Twitter, ¿ves? Esto demuestra que Israel es terrible, o esto demuestra que los palestinos son malévolos. No deberíamos hacerlo, pero creo que la guerra informativa está siendo mucho más relevante en este momento fuera de la Franja de Gaza, donde están ocurriendo los enfrentamientos, y de los alrededores, por supuesto, donde está siendo atacado Israel por parte de Hamás. Siento que la guerra informativa es gravísima y es brutal y es agobiante en las redes sociales sobre todo.
Yanis, no es lo mismo antisemitismo que antiestado de Israel. Tristemente las personas lo confunden. Sí, pero para muchos ser antiestado de Israel es una forma de ser antisemita sin que se les note. Y entonces se les escapa generalmente cosas como el Estado judío hizo, el gobierno de Israel, porque Israel no es un país judío, porque en Israel hay árabes y además la población árabe tiene representación en el Congreso y hay jueces árabes, y hay diputados árabes y hay ministros árabes. Con Netanyahu creo que no hay ministros. O luego te dicen, los judíos mataron a tantos niños en Palestina. Ya los judíos ya embarcas a todos los judíos que no están en Israel, que no son parte del Estado de Israel, que no son parte del gobierno de Israel. Ese tipo de tics te dicen claramente que la persona está usando el antisionismo o la oposición a las atrocidades del Estado de Israel como una máscara de su odio a los judíos. Y esto lo comentaba un amigo mío que trabaja en París, que trabaja en el Louvre ahora. No quiero decir su nombre, no sé si le gustaría, pero lo sacó en Twitter. Alguien que dijo que a raíz de lo que está pasando ahora en el Oriente Medio, la gente a su alrededor está cada vez más consciente de que él es judío y él cada vez más tiene miedo de serlo. Y yo creo que esto explica por qué yo soy antisionista de toda la vida, soy antinacionalista, pues el sionismo no me va a gustar porque es una forma de nacionalismo y además es un nacionalismo basado en creencias religiosas. Y soy enemigo de las atrocidades que comete el Estado de Israel, al tiempo que reconozco su derecho a defenderse, pero a defenderse de los que lo atacan y no a de atacar a quienes no lo atacaron. Dicho todo eso, creo que hay mucho antisemitismo que está aflorando y que es peligroso. Y que es enormemente peligroso porque el antisemitismo, desde que se dijo por primera vez que los judíos mataron a Cristo, ha sido una válvula de escape y de alivio de muchísimas tensiones sociales, y así lo han entendido muchos a lo largo de la historia también. Aquí, por ejemplo, ya no estoy de acuerdo. Se ha olvidado que el origen fue la creación artificial de Israel. Hasta cierto punto sí es artificial, hasta cierto punto ya había una colonización armada desde el 1929, cuando por primera vez los palestinos protestan porque haya una colonización no palestina, la colonización israelí. La reducción del territorio se produce a partir de que en 1948, en el momento que se proclama el Estado de Israel, los países árabes atacan a Israel y se quedan con parte palestina. Jordania, Siria y Egipto se quedan con partes de lo que estaba designado para Palestina. Y la falta de política para conciliar la existencia de los dos estados. Sí, pues que a ambos lados de la frontera hay gente que no quiere conciliar la existencia de los dos estados. La existencia de los dos estados tuvo una oportunidad en los acuerdos de Oslo entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Yitzhak Rabin fue asesinado con la anuencia de un rabino extremista porque se había atrevido a hacer la paz con Palestina. Y Yasser Arafat, al parecer, según algunos datos, fue asesinado y fue rechazado, eso sí, brutalmente, por grupos que son extremistas, como el caso de Hamas, cuya existencia no es para defender al Estado palestino, sino es para destruir a Israel y establecer el califato islámico con la ley de la Sharia en todo el territorio que actualmente es Palestina e Israel. Por eso se grita desde el río hasta el mar, porque es desde el río de Jordán hasta el mar Mediterráneo, que es precisamente lo que ocupa hoy Israel. Entonces no hay que olvidar que en 64, en 67 y en 73 los países árabes decidieron atacar a Israel. La reacción de Israel puede ser todo lo brutal que uno quiera, pero así empezaron las cosas, como esta vez empezó con el asesinato brutal de 1.300 inocentes, lo cual no justifica para nada el asesinato de otros inocentes dentro de Gaza. ¿No te parece desproporcionada la respuesta de Israel? Sí, pero no es la respuesta de Israel, es la respuesta del gobierno de Netanyahu, que considera que debe someter a los palestinos. El sueño de Netanyahu es también el Estado único, es decir, que todos los palestinos se vuelvan israelíes.
y que todos los territorios palestinos sean parte de la gran Israel. No sé por qué lo haga Netanyahu, pero tiene el apoyo de los religiosos, porque los religiosos, extremistas literalistas, el equivalente al Daesh, pero en el mundo judío, creen que si vuelven a dominar la tierra prometida, la gran Israel, el Yeretz Israel, que le llaman, si mal no recuerdo, entonces el tercer templo va a bajar del cielo en Jerusalén y va a venir el Mesías. Y lo creen. Entonces, los musulmanes creen que Alá subió a los cielos en un caballo volador. ¿Qué pasa? Los cristianos creen que Cristo resucitó al tercer día y caminaba sobre el agua. Ese tipo de cosas creen las religiones. Y lo que mueve a los partidos religiosos, ultra religiosos en Israel, es la misma barbarie religiosa que mueve a los extremistas como Hamas y los hermanos musulmanes y la yihad islámica. Y al Daesh. ¿Puede afectar el conflicto de Gaza a la guerra en Ucrania? En la medida, y esto es meramente una opinión, pero obviamente en la medida en que la atención mundial se ha retirado de Ucrania, lo daña, porque Ucrania se está defendiendo con uñas y dientes de una agresión brutal. Por otra parte, afecta el hecho de que Zelensky sea judío y el antisemitismo también se ha vuelto en contra de Zelensky. Y afecta en la medida en que, en palabras de los responsables de la inteligencia rusa, lo que nos conviene son las crisis. Lo que le conviene a Rusia son las crisis. Hablaba yo la semana pasada de que Rusia, si bien no creo que haya estado atrás del ataque de Hamas, porque no era necesario, ya estaba Irán detrás, la cercanía Rusia-Irán implica cercanía Rusia-Hamas, implica el ayudar en el fenómeno de la desinformación, en el cual el Kremlin es absolutamente magistral. Ya desinformaban los zares. Los zares eran expertos en la desinformación. No por nada, los famosos protocolos de los sabios de Sion es una falsificación zarista. Y sabemos de qué novelas se tomaron las distintas partes que forman aquel panfleto absolutamente sanguinario que justificaba los pogroms contra los judíos en la Rusia zarista. El aparato de inteligencia zarista es recuperado, mejorado y optimizado por el Partido Comunista de la Unión Soviética desde Lenin hasta el último día de Gorbachov. Y en esos cuerpos de inteligencia estaba, por cierto, como parte de la KGB, un señor que desde hace 20 años es el que manda en Rusia, que es Vladimir Putin. Entonces, su capacidad de manipulación y de contrainformación y desinformación es enorme, y en este momento estoy seguro que está operando en favor de Hamas. No lo puedo demostrar, pero tengo la clarísima impresión de que así es.